se refiere a Cristo. Y yo dije, ¿cómo ella puede llegar a una conclusión tan liviana como esa? No, esa no es la razón. Es que los judíos tradicionalmente entendían que todo tenía un ángel. Si todo tenía un ángel, Jehová tenía ¿qué? El suyo también. Pero de que los fariseos creyeran de esa manera, de que todo tenía un ángel, todo ser humano tenía un ángel, todo elemento creado tenía un ángel, todo ser tenía un ángel, pues si yo tengo mi ángel, tú tienes tu ángel, pues obviamente Dios también tenía el suyo. Entonces a ese Dios, a ese ángel de Dios le llamaban el ángel de Jehová. Pero eso no es un pensamiento crístico, eso no es un pensamiento de deidad, simplemente es parte del folclore religioso del fariseísmo. Pero fíjese que la gente puede divagar en ese tipo de pensamiento. Ahora bien, los testigos de Jehová dicen que él fue humano, no fue encarnado, sino que simplemente él tomó la naturaleza humana. Es decir, el arcángel Miguel se materializó y se hizo humano. Oiga, postular eso requiere más fe. Requiere más fe que creer que Dios se encarnó. Porque ya no y sencillamente Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, Él puede encarnarse. Pero que un arcángel tenga la facultad de encarnarse, oiga, para eso se requiere más fe que para lo otro. Número 3, los testigos de Jehová dicen que Él es poshumano. Pues claro, porque dicen, sí, Él resucitó, por lo tanto, resucitó y es poshumano. Pero llana y sencillamente, en su condición de poshumano, no es Dios, sino sigue siendo ¿qué? Un Dios minúsculo, pequeño, por debajo, sujeto a Dios. Desde luego, la iglesia del tercer siglo, del cuarto siglo, cuando se confronta con todo este problema del arianismo, empieza a desarrollar la teología para contrarrestar esto. Y entonces, ¿por qué dice la profecía del Antiguo Testamento? El Señor dijo a mi Señor, el Kyrios dijo a mi Kyrios, siéntate a mi diestra, en tanto pongo a todos tus enemigos al estrado de tu pie. ¿Por qué entonces el apóstol San Pablo respondió y dijo, y cuando todas las cosas le sean sujetadas a él, él mismo se sujetará a aquel que le sujetó ¿qué? Todas las cosas? Entonces empezó el discurso de la iglesia, y hay gente que dice, pero ese discurso de la iglesia comenzó precisamente en el siglo IV, cuando la iglesia estaba corrompida. Oiga, por Dios, eso es partir de una premisa generalizada. No, hubo gente. Es más, eso es partir de la premisa de Elías, cuando habló con Dios, que le dijo, yo soy el único que ha quedado sobre la tierra. Y Dios le dijo, si tú te crees que eres el único, te equivocas, porque todavía me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblegado ante mal. Mire, eso de que hay un llanero solitario en la tierra para bregar con las cosas divinas, eso Dios no se lo ha permitido a nadie. Ahora, ¿qué dice el cristianismo sobre la postura de los testigos de Jehová? El concilio de Nicea en el año 325 lo censuró. El concilio de Constantinopla en el año 381 lo censuró y afirmó. Luego el concilio de Éfeso le puso ¿qué? Le puso punto final a la discusión, afirmando ¿qué cosa? Afirmando que obviamente los documentos paulinos, los documentos del Evangelio y los documentos proféticos proclamaban y afirmaban que Jesucristo es Dios. ¿Cuáles fueron esos documentos? Vayamos a Isaías capítulo 7 y verso 14. Y vayamos a Miqueas. Alguien que me busque Miqueas
capítulo 5 y verso 2. Alguien que me busque Isaías, capítulo 9 y verso 6. Usted busque Isaías 7:14. Alguien busque 7:14. Otro Isaías 9:6. Otro búsqueme Miqueas 5:2. Otro me busca Mateo 1:23. ¿Verdad? Vamos a ver esos tres versos primero. Isaías 7:14. El que lo tenga, que me lo lea rapidito, sí. Sí, listo por acá. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir qué? Dios con nosotros. Y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, fíjese que la terminología profética afirmaba qué cosa, que el niño que nacería era ¿quién? En minúscula, un Dios pequeño. Era el arcángel Miguel encarnado. No, la concepción profética declaraba que era ¿quién? Era Dios encarnado. Vamos a Miqueas, capítulo 5 y verso 2. No, perdón, Isaías 9. Isaías 9 y verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Isaías 9:6, ¿verdad? Vamos ahora a Miqueas capítulo 5 y verso 2. ¿Quién lo tiene por ahí? Pequeña está entre las familias de Judá, de ti me saldrá que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese lo que hizo la iglesia primitiva. Ante la postura ariana, la iglesia primitiva dijo, vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento presentaba las claves de qué? La clave de un Dios encarnado. No hablaba de un arcángel que iba a encarnarse. No hablaba de un ser menor a Dios, sino que hablaba de qué? De Dios mismo. Entonces, la iglesia recoge ese pensamiento profético. Y ahora dice, vamos a ver qué dijeron los primeros apóstoles de la iglesia, no los del año 325, porque los del año 325 para el pensamiento de los testigos de Jehová son corruptos. ¿Ve? Vamos a ver qué dijeron los cristianos del primer siglo, y vamos a ver lo que dijeron los cristianos del primer siglo. Juan capítulo 1 y verso 1. Perdón, Mateo 1:23, sí, Mateo 1:23. ¿Qué lo tiene? He aquí. Sí, he aquí. Sí, lee. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es el que le da esa información a José y a María? Un ángel. Fíjense lo que hace la iglesia primitiva. Dice, no, pero espérate un momentito. Un ángel no se pudo haber equivocado. Un ángel es un mensajero fidedigno de Dios. Y el ángel vino con el mensaje a José y a María. Y el ángel es el que nos dijo que en Jesús se cumple la profecía de la encarnación. Dios mismo, Emmanuel, con nosotros. Fíjense el dato interesante. Ahora, de ahí parte a qué. Pues vamos a escuchar el testimonio de la iglesia del primer siglo. Juan 1:1, Juan 5:18. Vamos a ver, Juan 1:1 y 5:18. ¿Alguien que me lo lea? No, Juan 1:1. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era